Un saludo a mis queridos alumnos de la materia de método filosófico. Vamos a tratar de ver en estos minutos el tema de filosofía y retórica. Como ustedes sabrán, la retórica es aquel arte de poder expresarse y hablar bien, usando los argumentos adecuados, la estructura adecuada para poder argumentar de manera lógica un discurso. ¿Por qué estamos hablando de esta relación? Porque para filosofar es necesario argumentar, y esa argumentación requiere elementos propios de la retórica. Toda argumentación, por tanto, va a requerir el uso de la retórica, y especialmente esta herramienta llamada disertación filosófica. La retórica, como decíamos, es el arte de hablar y expresarse bien, de desarrollar los argumentos siguiendo un orden adecuado, logrando la adhesión de una audiencia. Seguramente ya lo vieron ustedes, o en la secundaria, en la preparatoria, hicieron concursos de oratoria. Bueno, tiene mucho que ver con esta ciencia llamada retórica. La disertación filosófica va a consistir en dos pasos, y que tiene que ver mucho aquí el uso de la retórica. La demostración, que es el primer paso de la disertación filosófica, establece la verdad de una proposición deductivamente vinculando una proposición con otras evidentes. Lleva en sí evidencia y necesidad. Esto lo vamos a ver ya en clase de manera más explicada, solamente vamos a ponerlo de manera general. Para lograr una demostración es necesario la argumentación, presentar elementos contundentes que nos ayuden a la demostración. Y esto va a requerir un conjunto de procedimientos oratorios puestos en práctica para hacer admitir una tesis y buscar la adhesión de los espíritus. Con esto no nos referimos más que al hecho de ayudar a convencer a nuestro auditorio, es decir, a la gente que nos lee o que nos escucha. Se refiere a lo verosímil, se dirige a un auditorio en ámbito filosófico al logos, es decir, al espíritu. No rechaza la opinión probable y tiene algunos tipos de argumentos que también vamos a explicar de manera detallada en clase. El argumento de sucesión, causa o efecto, o de coexistencia, relación de la persona y sus actos. Una causa produce un efecto y por tanto podemos presentarlo como argumento mediante ejemplos que no solo ilustran lo demostrado, y usando el método deductivo que ya conocemos. Estos van a ser los elementos de la disertación filosófica, que en cierta manera se van a oponer, pero que juntos van a lograr o van a permitirnos realizar esta disertación. Para esto el autor nos presenta algunas reglas para la presentación de estos ejercicios, pues que son básicos y que desde ahora en adelante debemos aprender a realizarlo. Primero, organización, después el progreso del pensamiento y la claridad. La organización, como es básico y como ustedes ya saben posiblemente, todo trabajo incluso debe llevar esos tres elementos: la introducción, el cuerpo del desarrollo y la conclusión. Con todo esto, para lograr esto, pues necesitamos la progresión del pensamiento. Cada uno de los argumentos debe aportar una información nueva que haga progresar el pensamiento hasta el final o hasta la meta final. Es decir, nuestro pensamiento va a empezar de lo más sencillo a lo más elaborado, presentando los argumentos que van a defender la tesis que pretendemos hacer llegar a nuestros lectores u oyentes. Y la claridad, que va a describir el objetivo que perseguimos. Eso es básico en cualquier disertación filosófica. La retórica, por su parte, aplica estos principios, o más bien utilizamos dentro de la filosofía estos principios propios de la retórica, y en especial dos elementos.
tanto las figuras o formas retóricas que tenemos que usarlos necesariamente para hacer filosofía, y respetando algunos principios y reglas propios de la retórica, pero que no podemos omitirlos a la hora de realizar un trabajo filosófico. Primero, las formas o figuras retóricas, que también vamos a explicar en clase, aunque no de manera profunda, ya que no corresponden al objetivo de nuestra materia, son las figuras retóricas de palabras. Por ahí vamos a hacer algunos ejercicios de sentido o tropos, como la metonimia, la metáfora, que seguramente han escuchado, la hipérbole y el litote. De construcción, la antítesis, la reticencia y el quiasma. Y de pensamiento, la alegoría, ironía, humor y prosopopeya. Principios y reglas: de no paráfrasis, evitar suplir la reflexión por enunciados que no aportan nada nuevo. De no tautología, evitar un discurso que dice la misma cosa. De no incompatibilidad, evitar enunciados que se excluyan mutuamente. No excluye el trabajo dialéctico, claro. Y de identificación y de definición de términos, esto para localizar los elementos del discurso y definirlos. Estos elementos se van a aplicar al trabajo filosófico, por eso de ahí viene la relación tan íntima entre la filosofía y la retórica. Para hacer filosofía necesitamos los elementos propios de esta ciencia llamada retórica, que no busca otra cosa más que el saber hablar, el saber expresarse adecuadamente, siguiendo argumentos lógicos, siguiendo un orden y siguiendo sobre todo una lógica en el discurso. Y esta lógica del discurso se va a aplicar a la hora de hacer filosofía, de manera especial en el método de la disertación filosófica. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro. Enseguida les dejo junto con el video la tarea que van a hacer y algunos ejercicios para esta clase. Gracias.